Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablarles acerca de la anatomía del antebrazo, muñeca y mano. Eh, el siguiente grupo está conformado por Moscol Girón, Martín Sebastián, Peña Marcelo, Diego Sebastián, Rodríguez Norecilla, Jenner José y Saldarriaga León ya. Bien, para comenzar, vamos a hablar primero sobre los músculos del antebrazo. Personalmente voy a hablarles sobre los músculos anteriores, que se va a dividir en dos grandes grupos, o algunos lo van a destacar como en cuatro capas, pero en este caso en dos grandes grupos. Tenemos los superficiales, que serían el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo, flexor común superficial de los dedos, y los profundos que tenemos el flexor común profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Bien, primero tenemos el pronador redondo. El pronador redondo vamos a tener que su origen será en el húmero y el cúbito, y su inserción va a ser a nivel de la cresta del pronador radial, y su función, como su mismo nombre lo dice, va a ser de pronación y flexión del antebrazo. Bien, después tenemos tres músculos, que serían el flexor radial del carpo, el palmar menor y el flexor cubital del carpo. Estos tres van a tener un mismo origen, que sería la epitróclea humeral. Y la inserción del flexor radial del carpo sería en el segundo al tercer metacarpiano. La inserción del palmar menor sería en el retináculo flexor y en la aponeurosis palmar. Y la inserción del flexor cubital del carpo sería en el hueso pisiforme, ganchoso y quinto metacarpiano, como lo podemos ver respectivamente aquí. Y la función de cada una, como su mismo nombre lo dice también, va a ser en caso del flexor radial del carpo, sería la flexión y la aducción de la mano. En el palmar menor sería tensar la aponeurosis palmar. Y en el flexor cubital del carpo sería la flexión y la aducción de la mano. Después tenemos al flexor superficial de los dedos, que va a tener doble origen, que sería primero la epitróclea y la tuberosidad del radio. Después en la inserción tendríamos que se van a insertar de la segunda a la quinta, perdón, de la segunda a la quinta falange media, donde va a dar, como decir, se va a abrir para que pueda pasar el tendón del flexor profundo de los dedos. Y su función va a ser, como su mismo nombre lo dice, flexión de las falanges medias. Aquí podemos verlo más a detalle. Y bien, estos músculos van a estar inervados principalmente por lo que es el nervio mediano. Y solo un músculo de este grupo va a ser inervado por lo que sería el nervio cubital, que en este caso sería el flexor cubital del carpo. Ahora, en el grupo profundo vamos a tener al flexor profundo de los dedos, que más o menos está aquí, eh, que se va a originar en la membrana interósea del cúbito, y su inserción va a ser en la falange distal del segundo al quinto dedo. Como podemos ver aquí, el flexor superficial de los dedos dio dos ramas para que sus tendones se abrieron para que pueda pasar así el tendón del flexor profundo de los dedos. Y su función va a ser la flexión de las falanges distales. Después tenemos al flexor largo del pulgar, que su origen va a ser el radio y la membrana interósea. Su inserción va a ser en la falange distal del primer dedo, o sea, del pulgar, y su función va a ser la flexión de la falange distal del primer dedo. Y finalmente tenemos en esta parte al pronador cuadrado, que su origen va a ser la cresta del pronador cubital. Su inserción va a ser en el radio y su función va a ser la pronación del antebrazo. Bien, en este grupo va a estar también inervado principalmente por lo que sería el nervio mediano, y el nervio cubital también participa aquí, que sería para el flexor común profundo de los dedos, que como ya vimos, solo hay dos músculos que van a estar inervados anteriormente por este nervio, que sería el flexor común profundo de los dedos y el flexor cubital del carpo. Continuando con los músculos posteriores del antebrazo, estos los vamos a dividir en dos grandes grupos, en los superficiales y los profundos. Según la literatura que encontremos, pueden adquirir uno u otro nombre, como el brachiorradial, también encontrado como supinador largo, el extensor radial del carpo, el corto del carpo,
divididos en el primer radial y segundo radial, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el extensor cubital del carpo o cubital posterior, el anconio. Estos forman la familia de los músculos superficiales. En cambio, los músculos profundos tenemos el supinador o supinador corto, también encontrado al abductor largo del pulgar, extensor corto, extensor largo del pulgar y el extensor propio del meñique. A continuación hablaremos cada uno de ellos. Empezando por el braquiorradial o también hallado como supinador largo, podemos ver este músculo por una franja morada que lo delimita. Estos músculos se van a originar a partir del epicóndilo, ya sea una porción más superior o inferior. Por ejemplo, el braquiorradial se origina en el epicóndilo y se va a discurrir por la parte anterior del brazo, del antebrazo, para insertarse en la apófisis y estiloides del radio. Por esto es que a este músculo braquiorradial se le considera que tiene una función de flexionar el antebrazo. Recordemos que los músculos anteriores del antebrazo se encargan de la flexión y de la pronación, en cambio los posteriores de la extensión y la supinación. Pero asimismo, como dice supinador largo, es que también se le atribuyen las propiedades de supinar el antebrazo. Va a estar inervado por el nervio radial, por C5 y C6, y la irrigación por la arteria recurrente radial. Podemos ver que en el braquiorradial se posa el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es una rama del músculo cutáneo. Siguiente diapositiva. Continuando con el extensor radial largo del carpo, también llamado primer radial. Se va a originar también en el epicóndilo, pero en el tercio inferior de este se va a insertar en la base del segundo metacarpiano y su función va a ser la extensión y la abducción de la mano. Va a estar inervado por el nervio radial por C6 y C7 e irrigado por la arteria radial. Siguiente diapositiva. El extensor radial corto del carpo, o también llamado segundo radial, va a estar originado también por un tendón común que se va a denominar como tendón común de los extensores. Ese también va a estar fijado en el epicóndilo. Se va a insertar en la base del segundo y tercer metacarpiano y su función va a ser la extensión y la abducción de la mano. Inervación por el nervio radial por C6 y C7. Y por último, la irrigación por la arteria radial. Ahora, por el extensor común de los dedos. Este también va a ser uno de los músculos que se va a originar a partir del tendón común de los extensores, también fijado en el epicóndilo. Su inserción va a ser en las falanges proximales medias y distales desde los dedos del segundo hasta el quinto. Su función va a ser la extensión de las falanges proximales, la inervación por el nervio radial profundo por C6-8 y la irrigación por la arteria interósea recurrente. Estos tendones, van a tener unos tendones que se van a fijar en estas falanges y vamos a ver que algunos se encuentran conectados por unos fascículos. Si podemos fijarnos, el tendón de la última porción que va para el anular tiene una recurrencia que finalmente se va hacia el índice. Por eso es que aparte también tiene el índice un tendón propio. Estos fascículos también van a tener como el central, que al final se van a combinar con los de los músculos lumbricales. Continuando con el siguiente músculo, es el extensor propio del meñique. Este se va a originar también en el tendón común de los extensores, en el epicóndilo. La inserción va a ser en las falanges proximales, medias y distales. A cambio, pero en especial se van a insertar en el quinto dedo, en el meñique. Su función va a ser la extensión de las falanges proximales del quinto dedo, la inervación por el nervio radial profundo de C6 y C8 y por último la irrigación por la arteria interósea posterior. Y por último, el músculo extensor cubital del carpo, también llamado cubital posterior.
Este también se va a originar por el tendón común de los extensores en el epicóndilo y también por el dorso del cúbito. Su inserción va a ser en la base del quinto metacarpiano, la función, la extensión y aducción de la mano. La inervación por la rama profunda del nervio radial profundo por C6 y C8. Y por último, la irrigación por la arteria cubital. Como pudimos apreciar, todos los músculos posteriores están irrigados por el radial, en cambio, excepto el cubital posterior. Y por último, el anconio se va a originar también en el epicóndilo, la inserción al lado del olecranon y la diáfisis del cúbito. Su función va a ser no, aunque no se encuentra bien definido cuál es su función, se asocia a la pronosupinación y también a estabilizar la articulación del codo, la inervación por el nervio radial C7 y C8 y la irrigación por la arteria braquial profunda y también la arteria recurrente interósea. Ahora al grupo de los músculos profundos. Para ver estos músculos profundos tenemos que quitar al extensor común de los dedos y también al propio del meñique. Y como podemos ver en la imagen, también tenemos que echar a un lado al cubital posterior. El abductor largo del pulgar va a estar originado de la membrana interósea, asimismo en el radio del cúbito. La inserción va a ser en el primer metacarpiano y en el hueso del carpo llamado trapecio. Su función va a ser la abducción del pulgar, está inervado por el nervio radial profundo por C6 y C7 y la irrigación por la arteria interósea posterior. Ahora el extensor corto del pulgar va a estar originado en la membrana interósea, propiamente en el radio. Su inserción va a ser en la falange proximal del primer dedo. Su función, la extensión del pulgar, la inervación por el nervio radial profundo por C6 y C7 y la irrigación por la arteria interósea posterior. Ahora el extensor largo del pulgar se va a originar en la membrana interósea, pero en el caso de este va a ser en el cúbito, la inserción en los falanges distales del primer dedo, su función de extensión y abducción del pulgar, la inervación también por el nervio radial profundo, C6 y C7, y la irrigación también por la arteria interósea posterior. Ahora, el extensor del índice se va a originar en la membrana interósea, pero propiamente en el cúbito. La inserción en la expansión extensora del índice, su función va a ser la extensión propia del índice y la inervación y la irrigación, así mismo como los demás. Inervado por el nervio radial profundo, C6 y C7, y la irrigación por la arteria interósea posterior. Ahora, el último músculo es el supinador largo o también llamado supinador corto. Este va a tener dos porciones. La que se encuentra a la izquierda marcada es la porción superficial y la que se encuentra en el medio, tanto del cúbito como del radio, va a ser la porción profunda. Estos van a tener las mismas inserciones, inervación y irrigación, ya que conforme a un músculo, sino que van a tener orígenes distintos. Como en la porción superficial a la izquierda se va a originar el epicóndilo y en la porción profunda en la cresta del supinador cubital. Su función va a ser la supinación del antebrazo, inervado por el nervio radial profundo por C6 y la irrigación por el nervio recurrente radial. No tiene recurrente radial, disculpe. Bien, ahora vamos a ver lo que es la muñeca. Vamos a ver primero lo que son sus límites. En cuanto al límite anterior, tenemos en un plano horizontal, va a estar debajo del pisiforme y en un plano horizontal también por encima de la cabeza del cúbito. Y en un plano posterior lateralmente, específicamente tenemos lo que es la tabaquera anatómica que va a estar delimitada por lo que es el tendón del extensor largo del pulgar y el tendón del extensor corto del pulgar. Siguiente. Vamos a ver lo que es la articulación de la muñeca. Bien, esta articulación es de tipo condilla, también se le considera una articulación radiocarpiana porque va a estar dado por el radio y algunos de los huesos de los carpos. Entre ellos van a ser el hueso escafoides, semilunar y algunas literaturas también consideran a lo que es el piramidal.
También vamos a tener lo que es un ligamento triangular y este se va a relacionar con lo que es el radio y su vértice de este ligamento triangular se va a relacionar con el cúbito. Va a tener una cara superior y una cara inferior, como se puede ver en la imagen. Y también vamos a tener lo que son los medios de unión. Vamos a tener en primer lugar la cápsula fibrosa que va a ayudar a fijarse lo que es el ligamento triangular. Y también vamos a tener lo que son los ligamentos anteriores. Entre ellos vamos a tener el ligamento radiocarpiano palmar y el ligamento cúbito-carpiano palmar. También vamos a tener el ligamento medial, un ligamento lateral y un ligamento posterior que se va a llamar ligamento radiocarpiano dorsal. Siguiente. En cuanto a la articulación de la muñeca, los movimientos de esta articulación vamos a ver que es un movimiento de flexión y de extensión. Y también vamos a ver un movimiento de abducción y aducción. Ahí podemos ver cómo se mueve la imagen. Bien, ahora vamos a ver lo que son las correderas dorsales de la mano. Vamos a tener lo que es un ligamento anular posterior del carpo, que va a estar debajo de un tejido celular subcutáneo y en cuanto a a sus inserciones, lateralmente va a estar dado por el radio y medialmente va a estar dado por la apófisis estiloides del cúbito y del hueso piramidal. Y en cuanto a sus relaciones, va a estar relacionado con lo que es rama superficial del nervio radial, rama dorsal del nervio cubital y la red venosa dorsal, como podemos ver en la imagen. Siguiente. Bien, ahora vamos a ver lo que son los compartimentos dorsales de las correderas dorsales de la mano. En primer lugar, vamos a tener lo que es el abductor largo y extensor corto. En segundo lugar, en el segundo compartimento vamos a tener el extensor radial largo y corto del carpo. En el tercer compartimento vamos a tener al extensor largo del pulgar. Al cuarto compartimento, al extensor común de los dedos y extensor propio del índice. Al quinto compartimento, al extensor propio del meñique y al sexto compartimento y último, al extensor cubital del carpo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el túnel carpiano. El túnel carpiano va a estar dado por lo que son dos partes. En primer lugar, la aponeurosis palmar y el ligamento anular del carpo. Vamos a hablar primero de lo que es la aponeurosis palmar. Va a presentar lo que es una membrana triangular que también se le puede considerar como una continuación del músculo del tendón del palmar menor, que va a ser el único músculo que se va a insertar en lo que es la aponeurosis palmar. Lateralmente a la aponeurosis palmar vamos a tener lo que son las fascias de las eminencias hipotenar y tenar. Y bien, pues vamos a hacer una disección, vamos a cortar lo que es el ligamento palmar del carpo, en el cual vamos a ver que aquí se adhiere al retináculo flexor y vamos a encontrar lo que es al ligamento anular anterior del carpo. Y en cuanto a sus inserciones, vamos a tener las inserciones proximales que van a ser el escafoides, siguiente, el piramidal y el hueso pisiforme. Y a sus inserciones distales vamos a tener lo que son el hueso trapecio y el hueso ganchoso. Todos estos huesos que acabo de mencionar son huesos del carpo. Y bien, pues en cuanto a generalidades del ligamento anterior del carpo, vamos a saber que mide 3 centímetros de ancho. Acá pues también se puede insertar lo que es el palmar menor, se adhiere a lo que es la aponeurosis palmar. Va a haber un canal para lo que es el tendón del músculo flexor radial del carpo, como lo podemos ver en la imagen ese, y va a haber acá pues va a haber en este ligamento anular anterior del carpo se van a originar muchos de los músculos tenares e hipotenares. Acá en esta vista podemos ver muy bien los límites. Y bien, pues siguiente. Acá podemos ver lo que es el músculo, el flexor radial del carpo en esa vista transversal. Siguiente. Ahora vamos a tener lo que es
los límites del túnel carpiano. Bien, en cuanto al límite anterior, vamos a ver lo que está el ligamento anular anterior del carpo, el límite lateral, el trapecio y el escafoides. Pues, en límite medial, el hueso piramidal, pisiforme y ganchoso, todos estos netamente huesos del carpo. Y en posterior va a estar lo que es el hueso del carpo, los huesos del carpo. Bien, en cuanto a su contenido, va a presentar lo que son 10 estructuras. En primer lugar, son 4 tendones del mismo músculo del flexor común superficial de los dedos. Los dos tendones más superficiales van a ser del tercer y del cuarto dedo. Y los dos tendones profundos del flexor común superficial de los dedos va a ser del segundo y del quinto dedo. Bien, también vamos a tener lo que son los 4 tendones del flexor común profundo de los dedos, ahí los podemos ver en imagen que está pintado en rojo. Vamos a tener un tendón que es del flexor largo del pulgar y vamos a tener lo que es la estructura más importante va a ser el nervio mediano. Siguiente. Acá los podemos ver en una imagen de un corte transversal, en la cual podemos ver que la aponeurosis hace un ojal a lo que es el flexor radial largo del carpo, y pues acá tenemos el compartimento con las 10 estructuras, el del flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo con sus 4 tendones cada uno, un tendón del flexor largo del carpo y el nervio mediano en amarillo. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos de huesos de la mano, que se dividen en tres, que serían los huesos del carpo, huesos del metacarpo y las falanges. Siguiente. Bueno, huesos del carpo, metacarpo y falanges. Huesos del carpo, que serían estos que están aquí, estos 6 huesos. Hablaremos primero de la fila superior. Tenemos al escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Como se puede apreciar, el hueso que está un poco más radial, más para el radio, vendría a ser el escafoides. Después vendría el semilunar, que es el que le sigue. Lo estamos dividiendo en filas, la fila superior y luego la fila inferior. El escafoides vendría a ser, como ya les vengo diciendo, el que está al costado, le continúa prácticamente al radio. El siguiente que le sigue vendría a ser el semilunar y el siguiente el piramidal y el que está arribita de él o sobrepuesto el pisiforme. Después, la fila inferior. Aquí tenemos una vista posterior de la fila superior de los huesos del carpo. Bueno, siguiente. Aquí tenemos una mejor vista. A ver, siguiente. Tenemos que el escafoides presenta un tubérculo y tenemos la fila inferior que vendría a ser la que está más abajo, viéndose para el pulgar. Ahora viéndonos para el pulgar tenemos al trapecio que también presenta un tubérculo que es el que se conecta con con la misma falange del pulgar, pues, ¿no? Después tenemos el trapecio, que su mismo nombre lo dice, trapecio porque se parece a un trapecio. Después tenemos el hueso grande y el ganchoso. El ganchoso tiene una particularidad porque tiene una apófisis unciforme. Después, ¿no? Y tenemos los huesos sesamoideos que son que algunas veces se ven y algunas veces no se ven. Como pueden estar, como no pueden estar. Bueno, siguiente. Ahora hablaremos de los huesos del metacarpo. Son 5 y se enumeran desde lateral a medial. Lateral vendría a ser más para el pulgar y a medial. Entonces, vendríamos a contar que tenemos 5. El del pulgar, el del índice, el del anular, el del medio y el del meñique. Y de las falanges, siguiente. Aquí están los huesos del metacarpo y las falanges tenemos que hay 5 falanges proximales de los 5 dedos, 4 falanges medias, ya que el hueso pulgar, el pulgar no tiene falange media, solo tiene falange distal. Por eso que tenemos 4 proximales, 5 proximales, perdón, 4 medias y 5 distales. Siguiente. También tenemos que los huesos están presentados por una base, un cuerpo y una cabeza. Siguiente. Ahora sí hablaremos músculos de la mano. Están divididos en, siguiente, siguiente.
en cuatro partes. Tenemos la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, los interóseos y los lumbricales. Hablaremos primero de la eminencia tenar. Siguiente. Tenemos el aductor corto del pulgar. Siguiente. Que es este que se encuentra aquí. Siguiente. El aductor corto, su origen vendría a ser el retináculo flexor, como es el que ya está, como es el que encontramos aquí. El trapecio, que bueno, no se puede apreciar en esta imagen, y el escafoides. Siguiente. Aquí se puede apreciar el retináculo extensor y cómo aquí ya tenemos diseccionado al aductor del pulgar. Y su inserción vendría a ser la falange proximal del primer dedo, que vendría a ser la falange proximal. Y la expansión extensora, que vendría a ser esta parte de aquí, la falange proximal y la expansión extensora. Luego tenemos el flexor corto del pulgar. Siguiente. Ese es el aductor corto. Siguiente. Y ese vendría a ser el flexor corto del pulgar, que su origen vendría también a ser el retináculo flexor y también el trapecio. Tiene dos orígenes, no como el aductor corto que tiene tres orígenes. Y su inserción vendría a ser la falange proximal del primer dedo y la expansión extensora vendría a ser la misma inserción de ambos. Siguiente. Siguiente. Después tenemos el oponente del pulgar. Siguiente. Que su origen vendría a ser igual el retináculo extensor y el trapecio, que es igual al flexor corto del pulgar, pero su inserción aquí sí cambia, que sería en el primer metacarpiano, que sería mucho antes de la primera falange proximal, de la falange proximal. Siguiente. Tenemos el aductor del pulgar, que su origen vendría a estar dividido en dos, este, que sería en el tercer metacarpiano y después en el segundo metacarpiano en el hueso grande y el hueso trapezoide. Siguiente. Y tenemos su inserción, que sería la falange proximal del primer dedo y la expansión extensora. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, la mayoría de los músculos son músculos de músculos del pulgar de la eminencia tenar. La mayoría tienen la misma inserción, excepto por el oponente del pulgar, pero la mayoría de los cuatro tienen la inserción en la falange proximal del primer dedo y la expansión extensora. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de la eminencia hipotenar, que son tres músculos nada más, y todos son del meñique. Bueno, tenemos músculos del meñique, que sería primero el palmar corto, siguiente, que su origen vendría a ser la aponeurosis palmar, y bueno, y la piel, pues, ¿no? Como tal. Siguiente. Después tenemos el aductor del meñique, que es este que está acá, que lo tenemos diseccionado. También tenemos el flexor corto del meñique, que aquí también lo encontramos, que está al costado del aductor del meñique, y, y el oponente del meñique, que se encuentra el más profundo de todos. Bueno, el aductor del meñique, su origen vendría a ser el hueso pisiforme, y su inserción vendría a ser la falange proximal del quinto dedo. Como se puede apreciar, lo teníamos diseccionado aquí, este es el hueso pisiforme, y cómo cómo hace su recorrido hasta la falange proximal del quinto dedo, pues, ¿no? El hueso pisiforme y hace su recorrido hasta la falange distal del quinto dedo. Siguiente. Bueno, luego tenemos que el flexor corto del meñique, su origen vendría a ser el gancho del ganchoso, que está más arribita, ajá, y continúa hasta la falange proximal del quinto dedo, que es la misma inserción. Siguiente. Y tenemos el oponente del pulgar, del meñique, perdón. Su origen vendría a ser el gancho del ganchoso, igual que el corto del meñique, y su inserción vendría a ser en el quinto metacarpiano, un poquito antes. El quinto metacarpiano es que es un poco más inferior o un poco antes de la falange proximal del quinto dedo, pues, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de los interóseos y de los lumbricales. Siguiente. Tenemos que los músculos lumbricales son cuatro, su origen vendría a ser el flexor común profundo de los dedos, como se puede apreciar, estos vendrían a ser los tendones del flexor común profundo de los dedos, y cómo aquí se insertan en las espaciones extensoras del segundo al quinto dedo. Siguiente. Aquí vienen a ver cómo se insertan en los músculos. Y su función, su mismo nombre lo dice, sería la extensión de las interfalángicas. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de los músculos interóseos, ¿no? Que
son dos, los palmares y los dorsales, que cada uno tiene cuatro. Los palmares son de origen del primero, segundo, cuarto y quinto metacarpiano, como pueden apreciar, y su inserción vendría a ser la expansión extensora del 1, 2, 3, del 1, 2, 4 y quinto dedo. Siguiente. Su función vendría a ser la aducción de los dedos. Y siguiente. Los dorsales. Su origen vendría a ser, en este caso sí vendrían a ser los cinco, que serían 1, 2, 3, 4 y quinto metacarpiano. Eh, Como pueden apreciar ahí, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto metacarpiano, su inserción vendría a ser las expansiones extensoras del segundo, tercero y cuarto dedo, y su función vendría a ser la misma aducción de los dedos, al igual que los palmares. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de la inervación de los músculos de la mano. Tenemos que la eminencia tenar, que la eminencia tenar se caracteriza por tener todos los músculos del pulgar. La mayoría de los pulgares, que es el aductor corto, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar, están inervados por el nervio mediano, pero el aductor del pulgar está inervado por el nervio del cubital, que es una rama profunda del nervio cubital. Siguiente. La eminencia hipotenar tenemos la aducción del meñique, el oponente del meñique, el flexor corto del meñique y el palmar corto, todos estos se encuentran inervados por el nervio cubital, que sería una rama más superficial. Siguiente. Y los interóseos, que serían los palmares dorsales, se encuentran inervados por el nervio cubital en una rama más profunda, al igual que el aductor del pulgar. Y los lumbricales se encuentran por el nervio mediano, por el nervio cubital, también una rama profunda. Siguiente.